las Escrituras, porque ya sencillamente es un avivamiento que está fuera del contexto bíblico. Cuando nosotros teníamos en la iglesia donde yo me crié, teníamos un joven que nosotros lo considerábamos un santo, por su carácter, por su conducta, por su manera de pensar. Pero a nosotros se nos ocurrió un día hacerle una broma que se la estuvimos haciendo por años de años. ¿Y saben cuál era la broma? Nosotros le decíamos, fíjate, tú eres un santo, pero te falta más santidad. Y como resultado de nuestra broma, muchas veces lo escuchábamos a él en la oración diciéndonos, Señor, dime qué más tengo que hacer para tener la santidad. Y a veces yo me encuentro con personas que están dentro de una experiencia de requerimiento constante de avivamiento, de requerimiento constante, que cuando plantean ese requerimiento constante, en lugar de provocar una experiencia de búsqueda con la llama, ¿sabe lo que hacen? Detienen a las personas para preguntarse, ¿acaso yo soy parte del reino? ¿Acaso yo soy parte de la experiencia? ¿Acaso yo soy parte de la fe? ¿Acaso yo soy parte de la comunidad? ¿Acaso tengo yo el Espíritu Santo o no lo tengo? Cuando yo tenía 16 años de edad, había un ministerio aquí en Puerto Rico que tenía dentro de su experiencia evangelística un ministerio musical. Y yo tocaba con ellos. Y desde luego un buen día fuimos a la casa de esos queridos hermanos. Y no sé por qué razón, pero la señora de la casa se me acercó y me hizo esta pregunta. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos días hace que tú no hablas en lengua? Y yo me le quedé mirando fijamente y le dije, no sé por qué yo no los ando contando. Realmente yo no los ando contando. Me dice, pero eso quiere decir que tú llevas bastantes días sin hablar en lengua. No sé, realmente no sé. Ven para acá. Entonces ahí me puso las manos, empezó a orar por mí, empezó a pedir que hablara en lengua. Y yo me quedé tan quedo, tan tranquilo, tan sosegado como estoy ahora mismo. Ella me estrujó el pelo, ella me echó para el frente, ella me echó para atrás, ella me echó para el lado derecho, para el lado izquierdo y yo ahí. Cuando terminó de hacer todo ese esfuerzo, entonces me miró y me dijo, algún pecado hay. Algún pecado hay. Confiesa tu pecado. Entonces yo me le quedé mirando y le dije, fulana, yo no considero que haya en mí ningún pecado, por lo menos. Si hay alguno, son los del diario vivir. Lo que pasa es que tú estás empeñada en que yo hable en lenguas. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que yo hablaré en lenguas cuando el Espíritu me las dé para que las hable, no cuando tú quieras. Gloria a Dios. Ningún creyente puede cerrarse a la experiencia de los dones y de los carismas del Espíritu Santo. Ningún creyente puede cerrarse a la experiencia del trato de Dios con él o con ella para su vida. Pero la iglesia necesita tener sumo cuidado. No vaya a ser que nosotros estemos en un proceso de contradicción bíblica. Cuando estemos pidiendo cosas que ya están, cuando estemos pidiendo cosas que ya existen,
Cuando estemos solicitándole a Dios cosas que son parte de la experiencia de cada hombre y de cada mujer que sirve al Señor. Como por ejemplo, yo creo que una iglesia no debe estar pidiéndole a Dios que mande fuego. Yo creo que una iglesia debe afirmar que el fuego de Dios ya está en ella. Yo creo que una iglesia no debe estar pidiéndole al Señor que le avive. Yo creo que una iglesia debe afirmar que está avivada en el poder del Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo, querido? Ahora, fíjese lo interesante sobre este particular. Todos los avivamientos que han existido en la cristiandad han tenido principio y han tenido final. Cuando usted oye hablar del avivamiento del siglo XVII, el avivamiento del siglo XVII tuvo principio y tuvo final. Cuando usted escucha hablar del avivamiento del siglo XVIII, del 1740, el avivamiento del siglo XVIII tuvo principio y tuvo final. Cuando usted escucha hablar del avivamiento del siglo XIX y del avivamiento del siglo XX en América, todos esos avivamientos tuvieron principio y tuvieron final. Sin embargo, cuando usted escucha hablar del avivamiento del día de Pentecostés, ese tuvo principio, pero no tiene final. Es el único avivamiento del Espíritu que vino para afirmarle a la experiencia de la iglesia lo que Jesús dijo: no los voy a dejar solos, les enviaré al Consolador y éste estará con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Yo no tengo que orar para que el Espíritu Santo venga a mí. El Espíritu Santo está conmigo y está en mí. Yo no tengo que orar para que el Espíritu Santo venga a la vida de la iglesia. Porque si algo nos constituye iglesia, es precisamente como resultado de la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, entonces no es iglesia, es un club. Es una sororidad. Solo la iglesia es iglesia cuando afirma y postula que el Espíritu Santo ha venido a ser presencia en ella. Ahora, ¿qué es lo que se da en un contexto y qué es lo que se da en otro contexto? Lo que se da en el otro contexto es un avivamiento sensorial. Y permítanme hablarles de lo que es un avivamiento sensorial. Un avivamiento sensorial es el avivamiento que parte mera y sencillamente a nivel de las sensaciones, a nivel de las emociones. Un avivamiento sensorial es el que se entiende como una experiencia donde siempre hay que estar en búsqueda de algo. Un avivamiento sensorial es un avivamiento que parte de una premisa, y es de una premisa de insatisfacción con la gracia del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Un avivamiento sensorial es el avivamiento que siempre anda buscando nuevas experiencias, porque no se ha dado cuenta que las experiencias nuevas se dan en Dios
se dan en el Espíritu. No hay que estar andando en búsqueda de experiencias nuevas. Cuando se vive la vida del Espíritu, esa vida del Espíritu, dice la Sagrada Escritura, que son los que son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados a toda justicia y son guiados a toda verdad. El que está inmerso en el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo, no guía al Espíritu Santo. Los avivamientos sensoriales guían al Espíritu Santo. Los avivamientos sensoriales establecen la pauta. El verdadero avivamiento simplemente sabe que la vida de la iglesia y la vida del creyente es guiada por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Pedro: hasta el día de hoy, Pedro, tú te ciñes. Hasta el día de hoy, Pedro, tú te gobiernas. Hasta el día de hoy, Pedro, tú haces lo que te da la gana. Pero llegará el momento en que no te gobernarás tú, sino que te gobernará ¿quién? Otro. Y cuando habla en ese sentido, de lo que está hablando propiamente es precisamente de que una vida llena del Espíritu Santo no guía al Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es guiada por el Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad. Un avivamiento sensorial niega la eficacia del poder del Espíritu Santo. Cuando uno mira en las Sagradas Escrituras, en Juan capítulo 10 y versículo 10 en la parte B, donde dice primero: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero en la parte B dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? La tengan en abundancia. Aquí es donde se hace diferencia entre la experiencia del avivamiento auténtico y la experiencia del avivamiento sensorial. En la experiencia del avivamiento sensorial, a usted siempre lo están cuestionando. Y si usted no dijo 20 aleluyas al empezar el culto y se quedó nada más que en 19, ya hay un check mal. Está bajando. Y si usted no gritó en la experiencia del culto, hay alguien que tiene la máquina de medir los decibeles y descubre que usted no lo hizo con tanta emotividad como lo había. Inmediatamente dice: parece que el espíritu le está bajando. El verdadero avivamiento acontece en la vida del creyente y es como la velocidad crucero, que está en la velocidad que el Espíritu de Dios le ha puesto. No importa cuál sea la circunstancia. Note bien lo que dijo Jesús: yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan ¿qué? La tengan en abundancia. Óigame, la vida abundante se da en Jesús. La vida plena se da en Jesús. La fuerza del Espíritu Santo de Dios se da en Jesús. Y el hombre y la mujer que está en Jesús, en él, dice el apóstol San Pablo, que está completo. Por lo tanto, a la hora de yo pedir un avivamiento, debo comenzar primero conmigo. Un avivamiento sensorial implica que la vida del Espíritu no nos alcanza, que la vida del Espíritu no es suficiente, que la vida del Espíritu se prende y se apaga.
Un avivamiento sensorial depende de las emociones. Yo he estado en lugares, queridos, donde la palabra de Dios ha sido demoledora. Y ha sido tan demoledora que la gente ha guardado silencio, porque la palabra los está desbaratando. Pero después que ha terminado la predicación, se ha levantado un avivado sensorial. Y mire lo que ha dicho. Hermano, no, vamos a estar puestos en pie. Y vamos a cantar un corito de esos de fuego, porque ustedes están muy callados. Ustedes están muy tranquilos. Y yo me pregunto para mis adentros, ¿qué le interesará a este individuo? ¿Una experiencia sensorial, emocional, o una experiencia de confrontación con la Escritura para ser transformado? ¿Qué le interesará a él? Óigame. Y entonces ha empezado con el corito a las 9:30 de la noche. Y todavía son las 10 menos 10 y está con la misma cantaleta. Porque lo único que quiere hacer es llevar a la gente a una experiencia de efervescencia emocional. Cuando el Espíritu Santo estaba haciendo lo contrario. El Espíritu Santo estaba rompiendo el molde del carácter viejo para producir el carácter de Cristo en la vida de la iglesia. Y yo creo que los creyentes necesitamos ser desafiados a esa gran verdad de la Escritura. Note bien, querido, mire, si hay algo que yo tengo perfectamente claro en mi vida, si hay algo que yo tengo perfectamente claro en mi vida, es la experiencia del Espíritu Santo. Si hay algo que llena de satisfacción en mi vida, es la gracia del Espíritu Santo. Si hay algo que yo no estaría dispuesto a negociar ni siquiera con mi propia vida, es la pérdida de la experiencia del Espíritu Santo. Antes que el Espíritu Santo se vaya de mí, mejor es que venga la muerte. Pero yo necesito ver esa experiencia no a la luz de una experiencia sensorial, no a la luz de una experiencia emocional. Yo necesito vivir esa experiencia a la luz de las sagradas Escrituras. Veamos lo que dice Juan, capítulo 15 y versículo 16. Mira cómo dice la palabra del Señor. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Los avivamientos sensoriales, por lo general, van en consecución de experiencias emocionales. El avivamiento del Espíritu Santo del día de Pentecostés fue a una dimensión distinta. El avivamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue a una transformación del carácter. Un avivamiento sensorial plantea una excitante emoción. Un avivamiento en el Espíritu como el día de Pentecostés nos lleva a vivir por la fe. ¿Y qué es vivir por la fe? Dentro del marco de esta experiencia carismática, mire lo que se entiende. Se entiende que mientras más emocionado estoy, más de Dios tengo. En la vida de la Escritura se entiende que estoy completo en Dios, no importa cuál sea mi situación. Yo estoy completo en Dios cuando estoy en gozo
Y estoy completo en Dios cuando estoy triste. Yo estoy completo en Dios cuando estoy animado. Y estoy completo en Dios cuando estoy desanimado. Yo estoy completo en Dios cuando mi corazón rebosa de alegría. Y estoy completo en Dios cuando estoy en una depresión. Las circunstancias biológicas, las circunstancias físicas, las circunstancias emocionales no afectan en mí la gracia del Espíritu Santo de Dios que me ha sido dado. No hay más Espíritu de Dios en el que se ríe, y menos Espíritu de Dios en el que llora. Es más, yo diría que es todo lo contrario.